En el año 27 a.C., nació la era del Imperio Romano. Fue ganando poder y llegó a ser un vasto imperio que abarcaba Europa, Asia y África y dominaba el Mediterráneo. Gobernaba sobre alrededor de la quinta parte de la población mundial de entonces. Después de que el Imperio Romano tomó Jerusalén y expulsó a los judíos de Israel, el cristianismo se propagó por todo el Imperio Romano. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino I legalizó el cristianismo. Años después, se tipificó como la religión oficial del Estado. El desarrollo de estos acontecimientos promovió la propagación y expansión del cristianismo a lo largo de toda Europa, Asia, África y a toda la humanidad. Y sentó las bases del cristianismo entre la clase dirigente y el pueblo llano a lo largo de dichos continentes. Naturalmente influyó en la vida de la gente en todos los continentes, por ejemplo, en su fe, sus ideas, su moral y las tendencias sociales. También influyó de generación en generación en la ideología y la carrera política de los gobernantes. La generalización del cristianismo en el Imperio Romano y la expansión de su influencia llevó al pánico entre los gobernantes de Roma. El cristianismo les daba un miedo espantoso y lo detestaban. Con el fin de impedir que el cristianismo se adueñara de su posición dominante, lo persiguieron frenéticamente y asesinaron a un enorme número de cristianos. Esta medida trajo desastres naturales, conflictos internos, invasiones externas sobre el Imperio Romano y numerosas epidemias. Hubo brotes recurrentes, los más breves de unas pocas décadas y los más largos de más de un siglo de duración. Esto provocó el desplome de la población del imperio. El antiguo Imperio Romano, que alguna vez fue poderoso, estaba en decadencia. En 1453, la antigua Roma cayó en el caos. Constantinopla sucumbió ante el Imperio Otomano, cerrándose así el libro de la gloriosa historia del Imperio Romano.
De este modo, 1500 años gloriosos dieron paso a los últimos días del imperio. Su desaparición vino bajo la ira de Dios. El antiguo imperio romano se levantó y se fundó para propagar el cristianismo. Su era dorada comenzó cuando se estableció el cristianismo como su religión nacional y fue destruido por perseguir a los cristianos. Aunque el imperio romano desapareció del mapa y pasó a la historia, su misión, su desarrollo y su existencia en la historia humana han tenido un efecto indeleble en las generaciones posteriores. Fue una poderosa fuerza para la propagación del cristianismo e impulsó la propagación del pensamiento cristiano y su afianzamiento en la mente del pueblo. Aunque la prosperidad de la antigua Roma sea cosa del pasado, la influencia del cristianismo sobre la humanidad no ha terminado. Ha nutrido y guiado a las personas de generación en generación. Es como una semilla profundamente arraigada en el corazón de la gente, llena de vitalidad. No solo liberó el pensamiento de las personas e impulsó el renacimiento, sino que además aportó un rumbo y una inspiración totalmente nuevos para que la humanidad se desarrollara en todos los ámbitos de la vida. Esto hizo posible que el arte, la cultura y la ciencia de Europa florecieran de manera inaudita. En el siglo XVII, la victoria de la Revolución Burguesa en Inglaterra dio lugar a la aprobación de la Carta de Derechos, que estableció el principio de la supremacía del Parlamento sobre la monarquía y facilitó la instauración de la monarquía constitucional. Como resultado, Inglaterra fue la primera monarquía constitucional e inauguró la época en que la humanidad abolió las monarquías feudales e instauró las monarquías constitucionales. Una vez instaurada la monarquía constitucional británica, Francia, Alemania, Italia y Austria siguieron su ejemplo. Estallaron las revoluciones burguesas y uno a uno fueron derrocados los regímenes autocráticos feudales en esos países. Establecieron sus propias constituciones y sus propias monarquías constitucionales. La industria y el comercio británicos florecieron después de la apertura de la nueva ruta marítima, lo cual impulsó el desarrollo del capitalismo en el Reino Unido y generó una enorme demanda de recursos. Así pues, mientras el Reino Unido expandía su comercio exterior, también iba ampliando el alcance del saqueo colonial y la expansión de sus colonias. Algunos países y zonas de Europa, África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y la Antártida, así como en el Pacífico, el Atlántico, el Océano Índico, el Océano Antártico y el Océano Ártico,
se convirtieron en colonias británicas una tras otra. A principios del siglo XX, Inglaterra había conquistado la cuarta parte del territorio y la población de la tierra. Durante la expansión colonial inglesa, se introdujeron en las colonias conocimientos e ideas avanzados en áreas como los sistemas políticos, la cultura, las religiones, la educación y la medicina occidentales. El antiguo orden imperante de los países colonizados fue derrocado y las ideologías feudales preexistentes fueron destruidas. Esto sentó las bases para que, sin saberlo, las colonias se embarcaran en el sendero de la democracia constitucional. Esto produjo un punto de inflexión en el estado de las sociedades rígidas, estancadas, cerradas y atrasadas en las colonias, a las que infundió una nueva vida. Fue una aportación duradera al desarrollo de las colonias en todos los aspectos. Misionero, por favor, salve a mi hermano. En la década de 1870, con la promoción, la popularización y el desarrollo de la industrialización, y gracias a la derogación de los sistemas autocráticos feudales en países de todo el mundo, Inglaterra fue perdiendo su posición dominante en la industria mundial. Y después de las dos guerras mundiales, sus colonias se independizaron una tras otra. Inglaterra se enfiló a la decadencia, cumpliendo su misión en la historia. En la segunda mitad del siglo XVI, surgió un grupo de personas de las iglesias de Inglaterra. Se oponían a la opresión del clero y al formalismo en la iglesia. Aspiraban a un credo religioso puro, a una vida de devoción, a una iglesia santa y a una nación libre. Los llamaban puritanos. En 1604, la familia real británica ordenó que todos los puritanos regresaran a la iglesia del Estado y obedecieran al obispo. De no hacerlo, habrían de afrontar la expulsión e incluso la ejecución. Así pues, los puritanos se vieron obligados a abandonar Europa rumbo a Norteamérica. Posteriormente, un número considerable de puritanos los siguió a Norteamérica. Algunos provenían de las universidades de Oxford o Cambridge. En general, tenían más formación educativa que la mayoría de los europeos. Defendían los conceptos de autonomía, igualdad y democracia, así como las enseñanzas de Dios. Asimismo, los infundieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en su Constitución.
Sin los puritanos, no habría nacido Estados Unidos, ni se habría establecido jamás la separación de los tres poderes. Por tanto, los puritanos no solo fueron la piedra angular de la fundación de Estados Unidos, sino también los pioneros que lo hicieron fuerte. El 4 de julio de 1776, cuando se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, nació en Norteamérica un país independiente, creciente y multiétnico. Esos son los Estados Unidos que conocemos hoy en día. Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: Es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Oh, Señor, por favor, apiádate de tu Hijo. Sánalo. ¿Saben qué deberíamos Sus actos y su poder en todas partes se pueden ver. Su sabiduría y autoridad. Oh, Señor, gracias por tu Se cuidado. muestran Gracias por tu gracia y tu doquier. Sus actos y su poder en Oh, todas Señor, la sequía continúa. se Por favor, cuida de los hijos. Su sabiduría y autoridad se muestran por doquier. Cada una de las leyes. Oh Señor, eres nuestro refugio. Deja que descansemos en tus brazos. Señor, por favor, quédate con nosotros. Su sabiduría y también al su Señor, respondió a nuestras autoridad. oraciones. Nadie puede escapar de su soberanía. Nadie puede esconderse de sus designios. Todo existe bajo su mirada. La creación mora en su reino. Todo existe bajo su mirada. La creación mora en su reino. La economía estadounidense se desarrolló rápidamente tras la Guerra Civil. En 1894, Estados Unidos llegó a ser el país con la mayor producción industrial bruta del mundo. La prosperidad económica de Estados Unidos continuó después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Terminada la guerra, Estados Unidos pasó de ser un país deudor que debía $6,000 millones a ser un país acreedor al que se le debían más de $10,000 millones. Era la nación más próspera del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, siguió aumentando el poderío militar de Estados Unidos y estableció
más de 5.000 bases militares en todo el mundo. Desde una perspectiva tanto económica como militar, Estados Unidos se había convertido en una superpotencia mundial indiscutible. Esto fijó su posición política en el mundo. Sobre la base del respeto a sus principios fundamentales de libertad, democracia e igualdad, Estados Unidos asumió la obligación de desempeñar el papel de policía global. Así, Estados Unidos ha seguido interviniendo e interfiriendo en las tendencias mundiales, frenando con eficacia la expansión de las fuerzas autoritarias y protegiendo a un gran número de personas de todos los ámbitos sociales perseguidas por motivos religiosos o políticos. También ha contenido enormemente la propagación de distintas fuerzas del mal y ha debilitado el daño que las fuerzas del mal le han hecho a la humanidad. En cierto modo, Estados Unidos ha desempeñado un importante papel en la estabilización de la situación global y ha traído un equilibrio al orden mundial. Desempeña un papel insustituible en la protección y estabilización de la situación global. Moisés, He sabido de ti solo de oídas. no temáis, estad firmes.